Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Hoy queremos dar de vuelta, insistiendo un poquitito en qué es la palabra de Dios o quién es la palabra de Dios. Insistimos en este tema porque es tan fácil entender toda la Biblia, comprender toda la Biblia cuando comprendemos este tema, que es un detalle tan importante. El estudio bíblico hoy se llama La palabra es una persona y es Jesús. Es una persona porque en algunas ocasiones se utiliza el título La palabra para hablar de Jesucristo, tanto como criatura espiritual en el cielo como hombre perfecto en la tierra. ¿Y cómo sabemos a qué se refiere? ¿Que se refiere a Jesús? Veamos algunas razones. En la Biblia, en la palabra de Dios, dice que la palabra fue la primera creación. Y dice en Juan 1, del 1 al 2, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Queda clarito, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, verso 15 nos dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa el primogénito? El primero. Y ahí dice que Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo y Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Y en Colosenses, en el capítulo 1 también, en el verso 17, dice que Cristo existía antes que todas las cosas y que por medio de Él todo se mantiene en orden. Realmente esta parte es muy impresionante en la que dice, la palabra llegó a ser humano y vivió en la tierra, dice. En Juan 1:14 decía de esta manera, la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros. Jesucristo dice que se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Esto está en Filipenses 2, 5, 7. Semejanza de los hombres significa que Él dejó de ser Dios y estuvo en la semejanza, o sea, él fue un ser humano igual que nosotros. No solamente tomó la forma, sino que con todas las características y con todas nuestras debilidades. En Juan 1:14 dice que la palabra es el Hijo de Dios y dice así, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios. Y en primera de Juan 4:15 dice, Juan también dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, dice que la palabra tiene las cualidades de un Dios. Y en la Biblia tenemos que la palabra era un Dios o era divina, dice. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios. Eso está en Juan 1:1. Jesús es un fiel reflejo de la gloria de Dios y la representación exacta de su mismo ser. Dice en Hebreos 1, del 2 al 3, dice, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo, o sea, por medio de Jesucristo, de la palabra, y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. También nos dice en la palabra que la palabra es Rey. Porque según las escrituras dice que en Apocalipsis 19:12 dice que sus ojos parecían llamas de fuego, llevaba muchas coronas en su cabeza y tenía escrito un nombre que solo él conocía. ¿Y quién tiene coronas? Solamente un rey, ¿verdad? También en Apocalipsis 19:16 nos dice que recibe el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en primera de Timoteo, capítulo 6, versos 14 al 15, dice, ¿quién vendrá en el momento oportuno cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera? Porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes. Aquí queda claro que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el que gobierna sobre todas las cosas.
Dice que la palabra es el portavoz de Dios. Según parece, la persona que lleva este título es alguien a quien Dios utiliza para transmitir información e instrucciones. Jesús cumplió perfectamente esta función. Él mismo declaró, Jesús, ¿verdad? En Juan 12, del 49 al 50, dice: el Padre mismo, ¿verdad? Dios, que me ha enviado, me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. O sea, instrucciones precisas. Por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me las ha dicho, así las hablo. O sea, tal cual las informaciones y las instrucciones. Bueno, y así termina este estudio, que es bien cortito, pero que espero haya quedado claro quién es la palabra, a qué se refiere cuando se habla de la palabra de Dios. Es importante entender que la palabra de Dios fue Dios mismo, que en su momento vino a esta tierra hecho carne y hueso. Se limitó Él a ser como nosotros, para poder hablar nuestro mismo idioma y que podamos entenderle y que pueda ser accesible a todo aquel que quiera oír y quiera creer, sobre todo eso. Entonces Jesús es la palabra de Dios. Hoy por hoy está escrito, porque Él murió, resucitó, y cuando ascendió dijo que Él iba a dejar también su Espíritu, que es nuestro ayudador, que es la palabra de Dios, que es la que nos ayuda día a día. Si la leemos, la entendemos, la estudiamos y buscamos las respuestas a través de la palabra de Dios, para que esta vida sea más plena y placentera.